Saludos, en este episodio de Roscando la Tuerca compartimos con el joven escritor Gadiel Francisco Ruiz Rivera. Gadiel cuenta con 4 publicaciones: Vía Crucis de la Otredad, Ruptura de agua enchufada en una isla, Remedios para enfermedades caseras y Lógica escata. Su poesía ha sido descrita como visceral, lúdica y reconstructiva. Acompáñanos este ratito aquí en Librería Mágica. Considerando la manera en que se nos educa en el país o en el que se acerca uno a la literatura desde la escuela pública, que ¿verdad? Fue mi cuna de enseñanza, la literatura o mi trasfondo literario empieza como una visita al cementerio, ¿no? Visitando primero libros de autores ya muertos, canonizados, que de alguna manera u otra representaban algunos valores y había que acercarse a esos autores desde esos valores, ¿no? Como de alguna manera congraciarse con ese libro que uno iba a leer. No es sino hasta, digamos, la edad de la adolescencia donde entonces tomo por mi cuenta propia, ¿verdad? ¿Cuál es el autor que yo quiero leer? ¿Cuál es el libro al que me quiero acercar? ¿O por qué me está dando una curiosidad con la literatura? Así que mi relación con la literatura, ¿verdad? Tiene por un lado ¿verdad? La tradición o los formatos tradicionales con que nos acercamos al mundo letrado, pero entonces luego la curiosidad de la poesía. La poesía viene a ser el género que me invita a escribir. Cosas que me gustaban era dibujar, pero la escritura de la poesía me pareció lo más cercano también a esa creación de la imagen. Y creo que eso fue lo que me fue cautivando de la literatura y me llevó a leer más de poesía, menos narrativa quizá, ¿verdad? Un inicio, ya ahora soy un lector más voraz de lo que fui ¿verdad? En un principio. También tuve un acercamiento bastante banal a la poesía. Y fue el descubrir que yo era de los pocos estudiantes que entendía y disfrutaba la división métrica o silábica de la poesía, y cómo también entonces lo apliqué a canciones que escuchaba y a cambiarle la letra a las canciones que escuchaba por letras más mordaces, burlonas, y esa actitud todavía no ha cambiado. Creo que es un ejercicio de juego con la palabra que siempre he tenido, y ese juego con la palabra siempre me ha permitido acercarme a la poesía sin extrañamiento. Bien, maestros e influencias literarias. Como mencionaba, creo que hay algunos canónicos que no puedo obviar, y releí mucho durante mi infancia a Julia de Burgos, Correger y Virgilio Dávila. Shoot these motherfuckers straight out of the ground. Pero entonces, si considerara influencias más recientes, tendría que considerar el golpe duro que me dieron a mí las vanguardias, porque cuando entré a literatura, que me cambié de ciencias naturales a literatura, los primeros cursos que me interesaron eran pues de poesía y de vanguardia, así que toda esta ruptura con la métrica, esta atención a los significados múltiples, a las posibilidades que el sonido da más allá de los significados tal como lo entendemos en una oración lógica, todo eso me fue llamando la atención, partir las palabras en pedazos, jugar con las nuevas posibilidades. Así que de Oliverio Girondo, ¿no? Luego salté hasta Manuel Ramos Otero, gracias a la profesora Leilani García Turul, que me dijo: también tienes que ver la neovanguardia o vanguardia más contemporánea y también boricua. Ya yo leía otros autores de la generación del 70 que también podría decir que son una cabecera de mi literatura o de mi formación literaria: Magali García Rami, Ana Lidia Vega. Y entonces con Manuel Ramos Otero, ¿no? Sé ya lo que yo diría mi primer trasfondo literario, porque entonces caigo con la cercanía a una literatura abierta desde la sexualidad,
y desde temas cercanos a los que yo trabajaba, como el VIH, el racismo, la colonización, las perspectivas históricas, la memoria colectiva, etcétera, etcétera. Además de influencias literarias, también tendría que pensar en influencias discursivas. A mí me gusta mucho, dentro de que soy tímido, me gusta mucho el stand-up, me gusta mucho la música y la música urbana, me gustan mucho los discursos académicos, retóricos, científicos, y creo que cuando escribo poesía, todo eso se permea ahí, ¿verdad? Tengo influencias que no son solo literarias, y al momento de declamar un poema, eso se deja ver porque pienso mis poemas siempre desde esa oralidad. Usualmente mis poemas están escritos desde cierto grado de oralidad que les permite el performance y que está también un poco dentro de mi personalidad, no porque mi poesía represente mi personalidad, pero sí porque ambas se expresan desde la comunicación y mi comunicación es muy lúdica en ambos casos, ¿no? Expresado en palabra, sea oral o sea escrita. Me considero una persona que siempre está buscándole el lado oblicuo u oculto a las palabras cotidianas. Por suerte la pasión con la escritura me vino a una edad muy temprana y produje varias libretas de poemas de enamoramiento que nadie quisiera volver a ver, donde exploté al máximo todas las rimas que cabían en mi mente en la escuela superior y todas las métricas posibles, y cuando ya empecé a jugar con la décima y el soneto, pues luego llegaron las vanguardias, ¿no? Como mencionaba, así que de alguna manera me interesaba la poesía, pero más que cautivarme por la poesía como una forma perfecta, me interesaba su capacidad de dialogar con otros discursos. En mi poesía puedes encontrar que hay epígrafes que son de canciones, ¿no? O que hago referencia a eventos extraliterarios o momentos extraliterarios, y creo que es esa la fibra que se cuela en esos momentos. El juego lúdico con las palabras implica también, ¿no?, una desestabilización de estructuras lingüísticas. En el fondo, ¿verdad? Eso es lo que pasa. En el poema Nube del Yuque, por ejemplo, del libro Ruptura de agua enchufada en una isla, hay unos juegos que trastocan la palabra jugando con su experiencia gramatical. Por ejemplo, en el caso del de café, yo soy una persona que toma café, detesto el café decafeinado, pero entonces en el caso de la palabra de café lo convierto en verbo, al unir el de con café. Es una exploración en ese sentido gramatical. Tengo varios manuscritos en proceso que me tienen muy emocionado. Tengo una serie de poemas elípticos que espero publicar con una editorial fuera del país que me hizo un acercamiento, y son poemas que están atravesados en la mitad de ellos por la experiencia del huracán, pero sin ser poemas post-huracán. Trato de defender lo que originalmente la idea de ese proyecto, que son poemas elípticos, poemas que dan la vuelta en sí mismos, otro juego de la forma. Y también tengo Torre de Ain, que es una serie de poemas donde estoy tratando de romper con unas retóricas fantasmales en mi cabeza, y planteo en esos poemas la destrucción de esas retóricas para el paso a unas nuevas poéticas que escribiré en otros años, ¿no? Y tengo un discurso boricua para las Naciones Unidas, que es un poema que sí escribí luego del huracán, pensando en todo lo que nos estaba pasando a nosotros como país, en conjunto con lo que pasó con el terremoto de México. Y ese poema va a ver la luz en México, publicado pronto, y en lo último que estuve trabajando durante estos meses.
Saludos, les habla su amigo H. Roberto Llanos en una edición más de H. Recomienda. Hoy quiero compartir con ustedes 4 libros. 2 de ellos comparten un mismo tema, el tercero nos habla acerca de la historia de mujeres, el último, una novela juvenil de temática histórica. El primer libro se llama Grietas en el Tiempo, antología literaria tras el paso del huracán María, de la editorial Raíces. 12 autores se reúnen en este libro y por medio de la poesía y la narrativa nos llevan a experimentar diversos sentimientos. Esta antología sirve como un legado a las próximas generaciones a entender nuestro sentir hoy en día. El huracán María nos afectó a todos en Puerto Rico. Hay heridas abiertas, pero en este libro es un ejemplo que podemos sacar belleza ante la adversidad y convertirlas en perlas. El libro consiste en 4 partes: Suspendidos en el tiempo, la diáspora, aprendemos y esperanza. El segundo libro se titula Un temblor de lluvia, 6 Mapelle para María, del escritor Wilfredo Matos Cintrón. Cito: a la entrada del túnel de Minillas es asesinado el consultor estadounidense de la empresa de inversiones Security Clearance, Roger Szymanski. Un joven sindicalista condenado por el crimen se suicida en la cárcel. Su compañero de celda, un asesino confeso, convence a Isabelo Andújar para que investigue el caso, pesquisa que se desarrollará entre las turbulencias de los huracanes Irma y María, en medio del desplome del país ante la corrosiva corrupción gubernamental. El tercer libro se titula No arranques esta página, 5 historias de madres solteras y otros cuentos, de Carmen Camacho y La Raza. Este libro se divide en 2 partes. En la primera, habla sobre diversas razones que llevan a convertirse en madres solteras a los personajes, ya sea un descuido pasional, una desilusión al finalizar una relación, el deseo de salir de la pobreza, la falta de madurez física y emocional y huir de un esposo abusador. En la segunda parte se presentan temas que afectan el vínculo del núcleo familiar: el cáncer, la violencia doméstica, la desesperación por falta de empleo, la superstición, el pretender vivir, los deseos frustrados a través de los hijos y el parto sorpresivo. El cuarto libro se titula Mensajero de los Dioses, del escritor José E. Murati Toro, para la editorial 360 grados. Y cito: en 1493, un adolescente taíno se enfrenta a la mezquindad y la traición con valentía y nobleza del alma. Mientras en la isla de Moriquén se murmura por el mar de la Amona, se acercan unas canoas gigantes con alas blancas. Al otro lado del mar Océano, 3 jóvenes, uno catalán, un caribe y un africano, vienen sin sospechar que sus vidas cambiarán para siempre a partir del próximo 19 de noviembre. Incluye un diccionario de palabras indígenas. Quiero felicitar a este autor por su encomienda de entretener y educar al lector con sus palabras. Estos libros se consiguen tanto en librerías locales como por internet. Escoja uno o varios libros. Disfrute del viaje. Feliz lectura. Les comparto un poema de mi más reciente libro, Lógica Escata, publicada con Ediciones Agua Dulce, el poema Anubis. El can oscuro, auguro tibio, el perro duerme la tarde. El can oscuro, augurio frío, el perro yergue la noche. Sus 7 dientes plateados, su séquito alado come por siglos el pan de los peces, pescados podridos en un obelisco que marca la hora extendida, la sombra en un cuerpo del sol. Oscuro rito, pirámide y pozo, las crines heladas anuncian la cola del pez. El sereno es un dios que se frota en los aires, la luna es un hombre al revés, los perros divinos comen su luz al nacer. Uno de los temas más discutidos en las revistas profesionales, en talleres y cursos sobre escritura creativa es el showing versus telling, la frase anglosajona con la que se denomina el concepto en amplios círculos literarios. El showing and telling no es otra cosa que la diferencia entre mostrar y decir. Las grandes obras de la literatura universal y la buena lectura que atrapa al lector y lo entretiene tienen como característica un excelente balance entre el mostrar y el decir, en el que el peso mayor se le da al mostrar y lo que se dice es lo absolutamente necesario. Otro factor a considerar al pesar la importancia de conocer y tener dominio de esta técnica narrativa, es que la literatura contemporánea está totalmente influenciada por el cine y la televisión, como muchos otros aspectos del arte. Es casi un requisito para los autores escribir de forma cinematográfica, o sea, comenzar por ejemplo in media res, o en plena acción, narración alterada y en tiempo presente, y sobre todo, mostrar en vez de decir. Hay varias formas de ilustrar el concepto. La primera es comparar la expresión oral
a la literaria. La expresión oral es breve y precisa. Si hay un niño llorando y alguien pregunta ¿qué hace?, la respuesta será está llorando. Podemos estar casi seguras. Nadie va a contestar con una descripción de las expresiones faciales, movimientos, volumen o tipo de llanto, por ejemplo. El texto literario no debe buscar decir, como el lenguaje oral, sino mostrar con descripciones, acciones de los personajes y hasta los diálogos. Una visualización muy utilizada en talleres y cursos es la técnica de la cámara. Se enseña a los autores a observar las descripciones que escriben desde la óptica de una cámara cinematográfica y preguntarse a sí mismas, ¿la cámara lo ve? Usemos 2 ejemplos para ilustrar el concepto. Para cada uno, diré primero cómo se expresaría de forma dicha, texto A, y después de forma mostrada, el texto B. Visualice la cámara de cine. Note la diferencia. Ejemplo 1A. Martín, en un arrebato de ira y celos, destruyó el apartamento y todo lo que le recordaba a Maritza. Ejemplo 1B. Martín miró alrededor del apartamento. Los cuadros, las fotos, las plantas. Se sintió como un extraño. Ninguno de esos detalles y objetos había sido puesto por él. Sintió una horrenda soledad. Seguro que ella hará lo mismo en ese otro apartamento en el que vivirá. Tomó el bate de béisbol que siempre tiene junto a la puerta por seguridad, lo único que era suyo en aquel espacio, y comenzó a romper a su alrededor mientras gritaba de rabia. Ejemplo 2. La casa de su infancia, en la que vivió hasta salir para la universidad, estaba fea, descuidada, casi en ruinas. Ejemplo 2B. Miró la casa en la que creció, de la que conocía cada rincón, cada marca, cada sonido, y casi no la reconoce. El jardín hacía mucho tiempo que no recibía los cuidados de una mano humana con amor y dedicación. La pintura depilada, el arco de la entrada roído por la humedad. Faltaba una ventana del segundo piso. Pensó en su madre. El tiempo, parece, lo destruye todo. Todo escritor debe estar atento y hacer el ejercicio que mejor le funcione para asegurarse de tener el balance correcto entre mostrar y decir. La práctica hace la perfección. El resultado serán textos entretenidos que agarren al lector y lo dejen con deseos de más. Después de todo, en eso consiste el arte de la escritura. Estamos muy agradecidos por tu sintonía. Acompáñanos todos los 15 y los 30 de cada mes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y por favor, compártenos en las redes sociales. Hasta pronto.